Cordial saludo. Mi nombre es Joseph Bales. Soy candidato yudista en Pilipinas. La Casa de Formación es un lugar para preparar al candidato a ser sacerdote. Hay 5 pilares de la formación: humana, espiritual, académica, pastoral y comunitaria. Estos pilares ayudarán al candidato a formar su corazón. La casa de formación no significa solo vivir juntos. Aquí vivimos en diferentes casas, vivimos con libertad responsable, con la ayuda y guía de nuestros formadores, porque el objetivo es formar el corazón del candidato para seguir la voluntad de Dios y continuar la misión de Jesús aquí en la tierra. Me he sentido bien y que las gracias del Espíritu Santo los guíe.